Pues me da muchísimo gusto recibir a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes en este segundo encuentro teológico Lumen Gentium de este ciclo Esta es nuestra fe, en el que abordaremos los presupuestos filosóficos del Concilio de Nicea. Recordar que este espacio de la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad de la Arquidiócesis Primada de México y de la Coordinación de Educación a Distancia, busca profundizar en estas sesiones la importancia de este concilio ecuménico para la vida de la Iglesia. En esta ocasión, nuestro anfitrión y moderador de la sesión será el maestro Jacobo Salinas Gutiérrez, a quien le dejo la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Arturo. Bienvenidos a todos los que intentan preguntar cuáles son estos presupuestos filosóficos del abordaje al tema de Nicea, al problema de Nicea. Eh, Quisiera, antes de dar la palabra a nuestro ponente, tratar de poner en panorama, en perspectiva, el tema de nuestro encuentro, ¿no? Este tema que intenta justamente dar razón. ¿Cuáles son las vías de acceso al problema de la realidad de Nicea? Desde esta perspectiva, lo que podríamos nosotros tomar en cuenta como punto de partida es, más que conceptos, dar razón de formas de acceder a los problemas que se cuestionan en Nicea. Temas, por ejemplo, como conceptos de usía, de prosopon, de hipóstasis. Tener en cuenta que ni siquiera fueron conceptos unívocos de sus propias escuelas, ya sea del estoicismo o del neoplatonismo. Entonces, con este ímpetu, con esta intención de buscar nuevas maneras de preguntar, quiero presentarles el día de hoy a nuestro ponente, el padre diácono Mario Sandoval Quesada. El padre Mario es un diácono transitorio y futuro sacerdote. El padre Mario Sandoval Quesada es miembro de la Legión de Cristo, es licenciado en Teología y máster en Filosofía por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma, donde presentó su tesis de Antropología Filosófica titulada El método filosófico de Joseph de Finance en Ciudadano de dos Mundos. Durante su estancia en Roma, contribuyó en la organización del curso Sacerdos, destinado a la formación de sacerdotes, especialmente provenientes de África. Además de su formación teológica y filosófica, ha complementado su educación con estudios en la Universidad Católica de París y el Instituto Juan Pablo II. En el ámbito académico, ha sido invitado como docente de Historia de la Filosofía Contemporánea para los ciclos escolares 2022-2023, 2023-2024 en el Ateneo Regina Apostolorum y se incorporará como asesor en la Coordinación de Educación a Distancia a partir del próximo ciclo escolar. El padre Mario es también artista con experiencia en técnicas como el óleo, el mosaico y la iconografía. Pues bienvenido, padre. Puede usted ya disponer de compartir pantalla. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Tendremos unos 40 minutos para la presentación del padre Mario. Ustedes les invito a que participen con las preguntas. Recordemos que en filosofía esencialmente son más importantes las preguntas que las respuestas, porque muchas veces las respuestas ya están formuladas por alguien más. Entonces, sin más y con toda la apertura y sobre todo con el pretexto de estar reunidos aquí para preguntar, podrán ustedes ir haciendo las consideraciones que ustedes quieran plantear, ya sea en el chat o ya sea al final de la sesión. Bienvenido, padre, gracias por estar aquí y adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco sobre todo al profesor Arturo y también al profesor Jacobo por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Sí les pido que tengan un poco de paciencia con un servidor
porque ya a estas alturas de la noche, pues uno sí está un poco cansado, ¿no? Ya llevo desde las 5:30 de la mañana, entonces si en algún momento digo una cosa que quizás lo cambio o tal, pues sepan que es por eso, pero pues no, en eso estamos, ¿no? Y creo que todos estamos un poco en esa situación. Pues efectivamente, el tema que nos toca abordar el día de hoy son esos presupuestos filosóficos del Concilio de Nicea. Y me gustaría comenzar con esta imagen que se encuentra en la Basílica de San Pedro, justo cuando uno va a entrar a esas grandes puertas que nos introducen a la Basílica de San Pedro, está esta pintura que inicialmente fue una pintura de Giotto para la anterior, o que estaba más bien colocada en la anterior Basílica de San Pedro, en la Basílica Constantiniana, y que después lo han reproducido en museo, en mosaico, perdón, y se ha quedado allí en esa entrada y que muestra la nave de San Pedro. En italiano es la navicella di San Pietro, y que ilustra precisamente pues esa turbulencia en medio del mar de la iglesia, y es Jesús quien sostiene a Pedro en medio de esas dificultades. ¿Y por qué quise poner esta imagen? Porque al final ilustra muy bien pues todas esas coyunturas históricas en las que ha habido dificultades de diversos ámbitos, pero que tenemos esa conciencia de que es Jesús que no suelta su iglesia, y lo vamos a ver de manera muy especial en este concilio de Nicea, ¿no? Que a pesar pues de todas estas doctrinas erróneas, pues Dios suscitó esos pastores y esas personas que ayudaron a sostener esa barca de Pedro en medio de las dificultades. Entonces, pues por eso quise ponerla, creo que ilustra muy bien y puede ser una buena introducción para esta plática. Em, Me gustaría partir desde este tema, ¿no? El dogma cristiano. Sabemos que por dogma entendemos pues esas doctrinas que la iglesia enseña oficialmente, ¿no? Y que pueden ser a veces una definición solemne o simplemente esa constatación de que se trata de una enseñanza continua e interrumpida a lo largo del tiempo. Pero aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si el dogma se formula a partir de la escritura, ¿por qué tiene que emplearse un lenguaje distinto al bíblico? ¿No? En este caso, pues un lenguaje filosófico de conceptos como Trinidad, substancialización, que saldrá más adelante a lo largo de la historia, no en este periodo que vamos a analizar, o el tema de substancia. ¿Por qué tienen que entrar en este campo? ¿No? Si parte pues desde una revelación bíblica. Y es importante tocar estos temas porque al final van a salir a lo largo de nuestra presentación y han sido pues temas que también van a tocar la problemática que vamos a ver sobre todo con Arrio. Y esto es importante recordar que no supone una traición a la Biblia, más bien se trata de una traducción que de alguna manera incorpora nuevas categorías para expresar ese mensaje revelado. Y esto es muy importante, ¿no? Porque luego vamos a ver, efectivamente, como mencionaba el profesor Jacobo, términos como usía, términos como substancia, que no están propiamente en el lenguaje bíblico, ¿no? Pero que de alguna manera hemos utilizado o nos hemos servido de estas categorías para traducir ese mensaje. Hay un teólogo alemán, luterano, que precisamente hablaba de esta traición, ¿no? De, pues, del mensaje revelado, ¿no? Él llamaba helenización de la fe, utilizando precisamente categorías griegas, ¿no? Que parecería que hemos impuesto ese mensaje y de alguna manera se ha tergiversado, ¿no? Decía, pues, ¿en qué momento se habla de la Trinidad? O en qué momento pues se hablan de categorías como encarnación. Y luego hay otros filósofos como Jean-Luc Marion, ¿no? Que proponen muy fuerte esta crítica, es decir, estamos pensando a Dios en categorías
del ser al modo aristotélico, ¿no? Y con esto estamos tergiversando el mensaje revelado, porque se debería hablar esencialmente con categorías de amor, con otras categorías, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas provocaciones un poco o aporías, aparentes aporías, porque pues pueden llevarnos a la confusión. Y en realidad, pues la iglesia siempre ha enseñado que lejos de traicionar, lo que busca hacer es traducir ese mensaje, ¿no? Adaptarlo con categorías de alguna forma nuevas o valiosas para que toda nuestra fe logre de alguna forma pues darse a conocer y comprenderse. También es curioso porque al final estamos hablando del misterio de Dios. Entonces el misterio de Dios es inabarcable, ¿no? Con nuestras pobres categorías humanas, pues intentamos ponerle palabras o intentamos acercarnos, pero a veces vamos a poder decir más lo que no es que lo que sí es. Pero bueno, en ese intento de buscar acercarnos al misterio, es posible, ¿no? Esa traducción. Es necesario que la palabra sea expresada en modo nuevo, que es lo que decíamos, y eso también implica una profundización en su significado. Y vamos a ver que con Nicea ya se hacía antes, no es algo que Nicea empieza a hacerse, ¿no? Pero con Nicea, pues van a empezar a darse estos intentos, pues también de poner en palabras, pues esa fe que se vive. Hasta en aquel momento, pues estamos hablando del 325, pero la iglesia había sido perseguida, ¿no? Hasta el edicto de Milán con Constantino. Y la iglesia, pues anteriormente a eso, había sido sobre todo una fe vivida y una fe testimoniada, incluso con el martirio. Pero es a partir, pues, de estos grandes concilios que empiezan a preguntarse más a fondo sobre la doctrina de lo que se está profesando. Y lo vamos a ir viendo. Bueno, sé que ya tuvieron una primera charla, una primera conferencia sobre los antecedentes históricos, ¿no? El contexto histórico del concilio. Simplemente voy a mencionar otras cosas que ayudan. Los latinos solían tener esta frase, repetita juvant, ¿no? El repetir las cosas a veces ayuda. No voy a detenerme mucho en esto porque sé que ya lo han visto. Vamos a pasar simplemente a comentar algunas cosas, ¿no? Sabemos que se trata del primer concilio ecuménico, ¿no? Universal para toda la iglesia. Es verdad que no se requiere la participación de todos los obispos, pero de alguna manera sus decisiones afectan a toda la iglesia. Y sabemos que tenía también un valor político, algo así como lo que pasa hoy en día, ¿no? Sabemos que dependiendo, no sé, pensemos por ejemplo en el Islam, dependiendo de la corriente religiosa, pues también va a tener una serie de repercusiones a nivel práctico y social, incluso económicos y de diverso índole. Entonces a Constantino, que era el gobernante de entonces, le interesaba mucho unificar todos estos temas a nivel religioso también para lograr una paz en todo su imperio. En la actualidad, pues un concilio tiene que estar precedido, aprobado por el Papa, ¿no? Y en aquel entonces, pues todavía no había una jerarquía tan fuerte de parte de Roma, eran diversas iglesias, ¿no? Sobre todo Alejandría, Antioquía, Roma, Jerusalén, pues las que tenían de alguna forma un peso muy fuerte en la vida eclesial. Y Constantino lo sabía, Constantino estaba muy involucrado en esta vida, ¿no? En esta vida religiosa de la gente. Y convoca este sínodo en una pequeña ciudad que se llamaba Nicea, cerca de Constantinopla. Sabemos que Constantinopla era este como polo de Oriente bastante próspero. Entonces allí lo convoca y veamos que, pues efectivamente, son pocos años después de el Edicto de Milán, que algunos han dicho, bueno, con el Edicto de Milán, lo que sucede es que se hace la religión oficial del imperio. No es verdad. O sea, es un edicto de tolerancia. Permite que
el cristianismo sea una religión más entre las religiones permitidas. Pero esto hace posible que el cristianismo también se pueda practicar de manera libre. Incluso hay algunos participantes que acuden al concilio con signos de tortura. Y pensemos en San Atanasio, perdón, que es uno de los protagonistas de este concilio, pues él había presenciado de primera mano el martirio de su obispo cuando él era más joven, precisamente en la última persecución. Entonces, es gente que había sufrido las consecuencias de esa persecución aguerrida contra la iglesia. Sabemos que este concilio surge a partir, pues, de la predicación de ese presbítero llamado Arrio, que en el 318 más o menos empieza una disputa con su patriarca llamado Alejandro de Alejandría, porque el patriarca en una prédica había hablado de la coeternidad del Hijo respecto al Padre, ¿no? O más bien en relación con el Padre. Y él dijo, ¿cómo es posible hablar de esa coeternidad? Y empezó a criticarlo, diciendo que el Hijo, pues no era eterno al modo del Padre, que era una especie de semidios, pero inferior en categoría. Entonces, cuando empieza a crearse tanto revuelo con este tema, el emperador, su primera reacción es intentar una conciliación y manda a este obispo, Ocio de Córdoba, para intentar conciliar las partes, pero no funcionó. La realidad es que no le hicieron caso y la cosa siguió creciendo. De este modo, Constantino no tiene otra solución más que convocar este concilio, que se inaugura, según algunas fuentes, el 20 de mayo, otras un poco antes, pero bueno, más o menos en torno a eso. Em, Algunos señalan que en este concilio participaron alrededor de 318 padres. Algunos ven un número alegórico a los siervos de Abraham, otros ven esas letras que en griego hacen referencia a Jesús en la cruz. En fin, es difícil que hayan llegado a 318 porque más o menos en el palacio de Nicea había capacidad para 250 personas. Entonces es difícil que hayan llegado a 318. Atanasio pone este número en un documento posterior, pero se ve que es difícil, ¿no? Em, Antes de este concilio ya se había tenido un sínodo o una reunión donde en el 320 el patriarca Alejandro convoca a los obispos de Libia y Egipto y parece que allí es donde se usa por primera vez el término homoousios, que lo vamos a ver más adelante, qué significa todo esto, ¿no? Pero ténganlo en cuenta porque se trata de 5 años antes del concilio y ya empezaba a ser como una solución o un punto de, de respuesta a toda esta problemática. Arrio estaba en Alejandría, hemos dicho, pero luego se va a Antioquía y allí sigue pues esparciendo su doctrina y creando una división mucho más fuerte. Recordemos que Alejandría y Antioquía eran de alguna forma centros del cristianismo muy fuertes en Oriente. Entonces, pues de alguna forma está minando y está creando una división más fuerte. Hay al menos 60 cartas que se manda, sea Arrio, sea el obispo Alejandro, intentando defender cada uno su postura, por lo que podemos entender que fue como un boom de la época, ¿no? Era un tema bastante acalorado, entonces no terminaban de ponerse de acuerdo. Y allí que Constantino, pues a un momento, convoca este concilio. Podemos pensar que Arrio estaba un poco solo, pero en realidad no. Arrio se había hecho muy amigo de otros obispos, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, y varios de estos obispos eran amigos del emperador. Entonces, digamos que tenía palancas muy fuertes, ¿no? Cuando se da
concilio se llega a la conclusión de que tienen que establecer un símbolo de la fe, ¿no? Algo que ponga las pautas, lo vamos a ver un poco más adelante también, y se valen de una fórmula que ya existía, que era el símbolo de la fe de la iglesia de Cesarea. Y era ya como un credo que estaba un poco hecho, pero era un credo que se usaba para el rito del bautismo. El que lo rezaba, pues indicaba su adhesión a la fe y era una forma de aceptarle en la comunidad. Había una cierta tendencia por parte de este obispo a declararse, digamos, partidario hasta cierto punto de Arrio. Entonces, no fue gratuita pues el hecho de que le diera esta oportunidad de utilizar su credo. Había algunos intereses de promedio. Ciertamente estaba toda la parte de la hermenéutica, ¿no? Cómo viene interpretado, cómo viene leído ese credo. Entonces es importante también tenerlo allí en el radar a la hora de que vayamos a analizar el símbolo. Creo que lograron adoptarlo bien, pero en su momento sí había intereses como de alguna forma tergiversar o confundir, ¿no? O darle una cierta derecho de duda incluso a la propuesta arriana. Por otro lado, sobre las fuentes, no tenemos las actas del concilio, entonces es muy difícil reconstruir, ¿no? Qué se dijo en cada sesión, quiénes fueron los exponentes principales. Pero bueno, tenemos tres fuentes principales a través de las cuales nos llega el texto griego del símbolo de Nicea, que es ese credo que luego con Constantinopla se va a complementar, pero ya inicialmente pues ya se dice algo, que es esa carta de Eusebio de Cesarea a los fieles de su iglesia, la carta de San Atanasio al emperador Joviano y la carta de Marcelo de Ancira, ¿no? El sínodo concluye el 25 de julio aproximadamente del 325. Arrio y sus secuaces son desterrados y destituidos y sus obras prohibidas. Vamos a ver más adelante también que no lograron desterrarlos del todo, ¿no? Y incluso se crearon otras escuelas que pues fueron creando también mucha confusión. Entonces, bueno, es un primer intento de dar respuestas. Ciertamente, al ser una herejía tan fuerte y tan difundida, pues no se concluye del todo con un concilio, pero al menos la iglesia se mantiene firme pues, en esa doctrina y lo expresa en el credo, ¿no? En ese símbolo. Vamos a entrar en la filosofía de Arrio, ¿no? En esta propuesta que él hace. En sí, la propuesta de Arrio busca decir que el Hijo, o sea, Jesucristo, no es Dios en sentido pleno. Es un semidios o una especie de intermediario entre Dios y las criaturas. Y la divinidad se define como no provenir de ninguno y ser origen de todo. Para él, Dios es esto, ¿no? No provenir de ninguno y ser el origen de todo. Pero él dice, el Hijo es generado. Por lo tanto, no puede ser Dios en sentido pleno. Pero aquí hay un error muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Se subordina al Hijo al Padre en dos sentidos, ¿no? En orden cronológico, Arrio decía que había un tiempo en el que el Hijo no existía, y en orden ontológico, ¿no? Que dice que el Hijo es una especie de criatura inferior al Padre. Es diverso y luego en la Trinitaria Católica se va a desarrollar esto, ¿no? Que es la taxis o el orden en la Trinidad, que es una visión correcta, donde se puede decir que el Hijo procede del Padre y que a su vez más bien, el Hijo es generado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Esta es una visión correcta que habla de las relaciones al interno de la Trinidad, pero hablar de una subordinación, como hemos dicho, en orden cronológico o en orden ontológico, pues son dos visiones equivocadas que tergiversan bastante el cristianismo.
Vamos a profundizar esto un poquito más adelante. Pero por lo pronto, sí quisiera como hacer mención en esto. Miren, a veces pensamos que los herejes, pues, son personas sin formación, que un día amanecieron con la cabeza un poco revuelta y empezaron a decir cosas que no tenían sentido. Pero en realidad, Arrio era una persona sumamente formada. No nos han llegado sus escritos, fueron destruidos en su mayoría, pero por las conclusiones era una persona que pensaba muchísimo. Por todo lo que suscitó, realmente tuvo que ser un gran influencer de su tiempo. Él tenía una táctica que era escribía oraciones un poco con estas ideas que ya hemos estado comentando, ¿no? Que el hijo era inferior al padre y las empezaba a divulgar en sus iglesias. Y como eran unas oraciones realmente bonitas y tal, y se las daba a la gente sin mucha información, mucha formación, pues terminaba creando dudas y sembrando un poco pues sus teorías. Por otro lado, él utilizaba eslogans, ¿no? Muy fáciles. Había un tiempo en el que el hijo no existía. Antes de que naciera, no existía. Y fue hecho de lo que no existía. Entonces, lo repetía constantemente, este tipo de, como de mantras, y se iba quedando en la gente, ¿no? En esa, pues, como cultura de la gente, y con esto, pues, él iba sembrando la duda. En realidad, Arrio toma mucho de sus ideas de Plotino, ¿no? ¿Qué decía Plotino? Bueno, Plotino pertenece al neoplatonismo, no es propiamente platonismo. Seguramente todos hemos escuchado hablar de Platón, de su teoría del mundo de las ideas, en fin. Bueno, este Plotino viene después y ya trae una filosofía que sí se inspira en aquella, pero viene con tintes nuevos. En sí viene a decir que existe el uno. El uno es el origen de todo. Este uno, pensándose a sí mismo, genera una serie de productos, ¿no? Y a estas tres cosas le llama uno, el uno que se piensa, por lo tanto, intelecto, dos, y tercero, el alma de todo lo que existe. Es como ese producto. Muchos vieron en esto una imagen de la Trinidad, ¿no? Diciendo, bueno, pues el Padre sería ese uno que pensándose un logos, un tipo de intelecto, un nous, Plotino lo habla como nous, sería una especie de hijo y después ese alma de todo que permea todo, pues sería como el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente estamos hablando de una visión bastante equivocada porque eh, sabemos que en la Trinidad pues es una sola sustancia y aquí estamos hablando de una especie de emanación, ¿no? Donde pues existe ese primer principio del cual empieza a surgir todo lo demás y es una especie como de panteísmo al final. Entonces, Arrio estaba muy familiarizado con este tipo de propuesta filosófica. Entonces, pues asume un poco toda esta jerarquía de emanaciones y coincide mucho con Plotino que la plenitud está solo en el uno, ¿no? Ese primer principio y las demás realidades surgen por participación descendiente, es decir, son inferiores. Es como si existiera ese Dios fuerte y todo lo demás va descendiendo. Em, y se forma toda una cuerda ontológica, ¿no? Y hemos dicho que se puede caer incluso en un panteísmo. Entonces, todas estas ideas, Plotino las trae muy a flor de piel. ¿Y cuál es su gran error? Pues intentar hacer que su filosofía se acople al máximo a esta propuesta filosófica, ¿no? Su teología, al final, él quiere que sea casi como un reflejo de esta propuesta de Plotino y crea una serie de confusiones, ¿no? Primero, nosotros sabemos por toda la tradición filosófica cristiana que Dios es ese ipsum esse per se subsistens, ¿no? El que tiene en sí mismo el ser y es la plenitud del ser. Y la criatura es aquel que tiene el ser por participación. Por lo tanto, se trata de un ser limitado, pero en este caso no hay una emanación. Es Dios quien
participa al ser, pero sin ser él mismo como emanado y degradado, y al mismo tiempo es una cosa Dios mismo y otra es la criatura. Entonces no hay una cadena, por así decirlo, eh, panteísta como la pensaba Plotino. ¿Cuál es el error de Arrio? Ya lo dijimos, pero es aplicar la participación dentro de la naturaleza divina, no solo entre Dios y el mundo. Para Arrio, el Hijo es parte de esa cadena de emanaciones. Entonces, aquí está parte del núcleo problemático de su propuesta. Y es una propuesta teológica, pero en el fondo también, pues tiene mucho de filosófico y una filosofía errónea. Por lo tanto, para Arrio el Hijo es inferior al Padre por naturaleza. Aquí vemos una imagen de Moisés en esa zarza ardiente cuando le pregunta a Dios quién es, ¿no? Y dice, yo soy. Muchos lo han leído en esa clave, pues también ontológica, ¿no? Algunos pues, han criticado esa lectura, pero bueno, es válido también, ¿no? En el sentido que Dios es el único que puede decir, yo soy el que soy, porque precisamente Él tiene esa plenitud del ser, mientras que los demás, pues, tienen el ser por participación, pero no son el ser. Y aquí podemos ver una dificultad, ¿no? La filosofía es útil y obviamente nosotros al inicio empezamos diciendo que era un instrumento incluso para traducir la fe, pero también tenemos que ser conscientes de que no puede abarcar el misterio en su totalidad. El error de Arrio, pues, es buscar racionalizar demasiado el misterio, ¿no? Quererlo expresar con palabras o traducirlo del todo a palabras. Y hay cosas que pues sabemos que es limitado, ¿no? Por ejemplo, él decía, ¿cómo puede morir Dios? Y él no lo entendía. Por lo tanto decía, Jesús murió en la cruz, por lo tanto no es Dios. Entonces eran conclusiones muy precipitadas, pero también eh, incompletas, ¿no? La filosofía como instrumento sirve efectivamente para explicar el misterio, pero no debe reducir la revelación a un sistema filosófico. Y eso es importante. Ningún sistema filosófico, por más perfecto que sea, tiene la verdad absoluta, si podemos usar la palabra aquí, porque también sobre Dios, ¿no? Es limitado. Los padres de la iglesia, por ejemplo, son un modelo de cómo se tiene que usar la filosofía. Usan la filosofía, pero no se someten o no se dejan someter del todo a sus esquemas, ¿no? Buscan salvaguardar esa verdad contenida en la Sagrada Escritura. Aquí vemos una figura clave que es San Atanasio. San Atanasio fue el secretario de Alejandro de Alejandría, del patriarca. Y él, como diácono, pues asistió al concilio y él sufrió en carne propia pues lo que implica esa defensa de la verdad. Fue exiliado 5 veces por defender su fe y él hablaba de esta imagen que vimos al inicio, ¿no? La iglesia como una barca en medio del mar y las tormentas, pero con esa confianza de que Dios la sostiene. Y fue tan fuerte el influjo de los arrianos en su tiempo que pues muchos arrianos eran al final los que dirigían las grandes comunidades eclesiales, los que tenían el poder de los edificios. Y tiene esta frase muy significativa. Decía, ellos tienen los edificios, pero nosotros tenemos la fe. Y es gracias pues a San Atanasio y un poco a ese equipo, ¿no?, de la ortodoxia en el que estaba Marcelo de Ancira, que el pobre después fue condenado también por modalismo o sabelianismo, ¿no?, que era como esa doctrina que decía que solo había un Dios y que se ponía diversas máscaras. No, ahora entra el Hijo en acción, ahora entra el Espíritu Santo, ahora entra el Padre, ¿no? Pues obviamente luego no le fue tan bien. Eustaquio de Antioquía, ¿no? Entre algunos de esos que estuvieron, ya mencionamos antes a Alejandro de Alejandría.
Y entre ellos hay como dos grandes novedades, ¿no? Para hacer frente a Arrio, hablan ellos de la misma sustancia del Padre. El Hijo no es inferior, el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Y para hablar de esto, acogen un concepto que es el homoousios. Homos, es igual, ¿no? Usía, pues es esa esencia, esa sustancia. Entonces están hablando de la misma sustancia del Padre. Y luego hablan de este otro término, ¿no? Estos dos, esta pareja, generado, no creado. Obviamente hay que entender este generado no en el concepto humano, ¿no? De tengo un hijo, tengo pues allí efectivamente hay un antes y un después. En el caso de la Trinidad no es así. En la Trinidad existen las tres personas desde siempre, son coeternos, pero hay unas relaciones entre ellos. En el caso del Hijo, pues es la relación de filiación. Entonces, por lo tanto, hay una generación entre el Padre y el Hijo, pero se trata de una generación eterna. Entonces, ¿por qué lo puse en rojo? Porque son como las dos grandes novedades del Concilio de Nicea y las dos grandes aportaciones de este team, podríamos decirlo así, de la ortodoxia. En el siglo XX han surgido estudios, por ejemplo, pongo aquí este del cardenal John Henry Newman, sobre los arrianos, ¿no? Em, y él promueve este interés por estudiar el arrianismo, volver un poco em, a estas problemáticas y ver incluso cómo en la iglesia pues, se pueden meter nuevas corrientes de este arrianismo, pero tiene una tesis interesante. El cardenal John Henry Newman afirma que Arrio sigue a la escuela de Antioquía en vez de la alejandrina y que ahí está su error. Sí, como dijimos al inicio, pues había estas dos grandes sedes, ¿no? Alejandría, Antioquía. Alejandría se caracterizaba por una interpretación más alegórica de la escritura, mientras que Antioquía era más rigurosa, más literal, perdón, más literal de la escritura, por ejemplo. O, por ejemplo, Alejandría pues se caracterizaba por ese estudio más desde una teología desde arriba, ¿no? Desde contemplar la divinidad de Jesús, mientras que la Alejandría buscaba pues distinguir más, ¿no? Es todo el tema, por ejemplo, se verá después en los otros concilios entre la naturaleza humana y divina de Jesús, en fin. Eh, ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque al final no se trata de una escuela u otra, ¿no? Y no es este el verdadero problema, porque en las dos creo que hubo gran florecimiento y hubo grandes aportaciones, incluso hubo grandes santos, ¿no? O grandes obras que pues ayudaron a entender mejor el mensaje revelado. El error de Arrio no estaba tanto en pertenecer a una escuela u otra. Es verdad que él tenía tintes más racionalistas. En ese sentido, se puede decir que sí, quizás se inclinaba más por lo antioqueno, pero no necesariamente. Está más en todos los tintes filosóficos de la filosofía del Plotino que ya mencionamos antes, ¿no? Y justo como intentar encasillar el mensaje revelado a unos esquemas filosóficos. Allí está más el problema. Bueno, por lo tanto, dijimos que se reúne este concilio y efectivamente al final toman o hacen esta profesión de fe, ¿no? Como para intentar en dar una respuesta clara de qué es lo que se creía en realidad. Y lo puse aquí en latín porque quizás puede ayudar a hacerlo más claro. Lo voy a leer y luego vamos a profundizar algunos puntos y ya con eso terminaríamos. Es muy interesante porque efectivamente aquí dice creemos, ¿no? Credimus. Se trata de una confesión de fe en plural y no tanto pues es el símbolo que cree. Es algo que la iglesia adopta. Creemos en un Padre omnipotente, en un único Padre, en un único Dios, Padre omnipotente, em, creador de todo lo visible y lo invisible, y en un único Jesucristo, Hijo de Dios vivo. No,
y en unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei. Y creemos en un único Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, natum de Padre. Y fíjense cómo aquí está haciendo esta profesión de fe a partir de, pues, el mensaje revelado que conocemos con Jesucristo, pero luego mete este tipo de anotaciones, o que es de substancia patria. Esto es de la misma sustancia del Padre. Y luego hace estas anotaciones: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia con el Padre. Lo que los griegos dicen homoousion. Y fíjense aquí cómo vuelve a hacer estas como anotaciones sobre el mismo credo, que ilustran bien. Incluso aquí dice lo que los griegos llaman homoousion, ¿no? De la misma sustancia. Por quien todo fue hecho, eh, tanto a las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Y qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit, y quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre, passus et resurrexit tercer día, padeció y fue y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá nuevamente a juzgar vivos y muertos. Perdón. Y creemos en el Espíritu Santo. Casi, casi lo meten así nada más como de refilón, como para decir, bueno, también creemos en el Espíritu Santo. Que luego los sínodos posteriores van a profundizar precisamente porque surgen herejías que decían que el Espíritu Santo no era Dios. Y a todos los que dicen, había un tiempo en el que no existía, o, perdón, que aquí me está tapando, había un tiempo en el que no existía, pues a todos esos los van a condenar, ¿no? De alguna forma dice, bueno, sean anatemas. O que se trata de una substancia o esencias diferentes a la del Padre, pues también lo quitan. O que de alguna forma va a cambiar esa esencia, o esa esencia de Dios es cambiante, pues a todos estos los condena el concilio, ¿no? De forma muy enfática. Por lo tanto, se reafirma mucho que el Hijo es nacido del Padre, es generado, como ya dijimos antes, por lo tanto, coeterno, de la misma sustancia del Padre, homoousion. Diferencia esencial: el Hijo no participa de la naturaleza divina, sino que es la naturaleza divina. Hay una, en italiano pasa más, pero lo puse aquí nada más como también en detallillo. En italiano se dice dalla stessa sostanza del Padre, pero ese dalla puede implicar como esa relación casi de emanación, ¿no? Que lo que recuerda al arrianismo. Entonces, a veces las traducciones no son del todo exactas. Lo mejor sería decir con esa sustancia misma del Padre o algo así, ¿no? Pero esa dalla implica casi un movimiento. Y efectivamente lo que vimos al final, el sínodo el concilio condena firmemente a aquellos que afirman que existía un tiempo en el que el Hijo no existía, o que decían que antes de ser generado no existía, porque sabemos que pues estamos hablando de una generación en el tiempo, cosa que en Dios no es posible. Hay este escritor hablando precisamente del concepto de homoousia del Concilio de Nicea. Dice esto: el concepto de homoousia del Concilio de Nicea fundamenta la unidad de Dios en la esencia común, es decir, es una substancia que tiene la misma esencia. El de la generación espiritual, esa generación que existe al interno de la Trinidad, permite aquí pensar en una autodistinción de Dios que no contradice la igualdad de esencia de los distintos. En Constantinopla va a haber los padres capadocios, que es el concilio que viene
más adelante, se va a profundizar mucho en este tema. Entonces va a entrar términos como persona y substancia. Se va a hablar de una substancia divina y tres personas, ¿no? Cada una efectivamente con una característica. Pero el hecho aquí que están subrayando que hay una homousía, ¿no? Una esencia común en la Trinidad es muy importante, porque ya es como ese primer paso de comprender, intentar entender este misterio que pues supera al hombre. ¿Qué se entiende por generación del Hijo? Ya habíamos hablado algo, ¿no? No es un evento en el tiempo, ni algo cambiante, sino que forma parte de la naturaleza divina precisamente por las relaciones al interno de la Trinidad. No es un acto externo de Dios, sino inherente a la esencia divina. No es extrínseca, sino intrínseca y coincide con la sustancia divina. El Padre existe eternamente porque tiene eternamente al Hijo. Y esto es importante. Cuando hablamos de generación, estamos refiriéndonos a esto. Y como decía hace un momento, a veces pensamos generación lo que tenemos más próximo, que es la generación que nosotros comprendemos, donde sí hay un antes y un después. Pero en la eternidad la cosa cambia, en la Trinidad. La palabra homoousios existía antes del concilio de Nicea, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que ya antes la habían utilizado algunos personajes para hablar en modo equivocados de Dios. Entonces, había ciertas reservas a utilizar este término, porque el modalismo y el patripacianismo hablaban de este Dios con diferentes máscaras. Era un solo Dios, pero dependiendo del momento histórico, pues se colocaba una máscara, pero no de esa Trinidad. Y es Ocio de Córdoba, este que intentó llevar las cartas al inicio por parte de Constantino, quien propone utilizar este término como una forma de dar una respuesta a los arrianos. Y luego también este mismo Ocio, en el sínodo del 320, pues se ve que lo propone en este sínodo y se empieza ya a gestar esta nueva hermenéutica del término. Entonces es muy interesante porque no se trata de un concepto nuevo, ¿no? Pero es un concepto que de alguna forma se interpreta de una manera nueva, que en este caso pues ayuda, ¿no? A clarificar el misterio. En este caso pues ayuda a entender que el Padre y el Hijo son la misma cosa. A nivel de personas, al interno de la Trinidad, son distintos, pero comparten, por así decirlo, comparten la misma naturaleza divina. Profesor Jacobo, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan unos 5 minutos, padre. Vale, perfecto. Eh, Intento darme prisa a ver hasta dónde llegamos. Gracias. Ciertamente, todo este símbolo no es que parte simplemente de la reflexión humana, ¿no? Y esto es importante decirlo. Parte, pues, del mensaje revelado, parte de la escritura, parte de ese mensaje que Jesucristo había dado, ¿no? Entonces, la iglesia lo único que hace, pues, es retomar esto, pero sí hay un paso de ese querigma, de ese anuncio, al dogma, ¿no? Donde ya hay como agregados que clarifican, ¿no? Lo que les decía, esas anotaciones, o que es de sustancia patris, está hablando, creemos de tal, 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 y hace como estas anotaciones que efectivamente, pues no parten de digamos, no son tomadas de la Sagrada Escritura como tal, sino que ya viene en ayuda también la razón. Y aquí pienso mucho en la encíclica que escribe Juan Pablo II de Fides et Ratio, donde dice que efectivamente la fe y la razón son como esas alas con las cuales el espíritu humano se alza a la contemplación de la verdad. Entonces, pues aquí está tanto, pues ese querigma, ese anuncio, como ese paso ya a la comprensión de ese anuncio. No hay separación sino una continuidad. Y el dogma es una exposición fiel del carisma, lo desarrolla en cultura sin alterarlo. Y esto responde mucho a la problemática que poníamos o a la aporía que poníamos justo al inicio, de cómo pues podría parecer una contradicción, pero al final pues es el hombre en sí mismo es racional y busca encontrar pues también
eh, razones, busca encontrar los conceptos o las categorías que mejor expresen pues esa fe que también ha recibido. En otra parte se dice que todas las cosas fueron creadas por él, pero evidentemente aquí no estamos hablando de un demiurgo, una especie de demiurgo platónico. Platón en su obra El Timeo tenía este personaje, de hecho allí está la foto, ¿no? Una representación, que era una especie como de dios subalterno, una criatura muy exaltada, ¿no? Pero, y que era el artífice del mundo, que viendo el mundo de las ideas, pues lograba plasmar. Arrio tenía mucha de esa referencia cuando hablaba de Jesucristo. En este caso no estamos hablando, ¿no? Se habla de una coeternidad, y volvemos a insistir en esto, y una coparticipación eterna del Hijo en la obra creadora, pero porque existe desde siempre. Y lo que decíamos, se menciona el Espíritu Santo, pero muy de pasada. Em, Hay un problema aquí porque efectivamente el término usía, que en latino o en latín se puede traducir como sustancia, al final quedaba un poquito como, ya era un gran paso, ¿no? Decir esto, pero necesitaba precisarse con más detalle, ¿no? Cómo entender la Trinidad, cómo eh, hablar de esto. En su momento, por ejemplo, hipóstasis, usía, eran sinónimos. La iglesia más adelante va a ir tomando conciencia de la necesidad de ir ampliando este vocabulario. Entrarán categorías como substancia, como persona, entrarán categorías como naturaleza, que poco a poco van a ir clarificando más, pero no nos olvidemos que aquí estamos en ese primer como intento, ¿no? De toda la iglesia por dar una respuesta a esta problemática que plantaba Arrio. Y serán sobre todo Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, Basilio, los que van a introducir con fuerza esas categorías de sustancia y persona en el próximo concilio, y con esto se va a completar el símbolo de Nicea, a tal punto que nosotros rezamos como profesión de fe el credo niceno-constantinopolitano, o no sé si lo dije bien en español, pero que es precisamente como la síntesis de esos dos concilios. Pero aquí ya hay un primer desarrollo. Y sobre todo con Basilio, pues se va a empezar a hablar de esa sustancia en tres personas distintas. Hay otros grupos que termina el concilio y siguen estando presentes, ¿no? Los ebionitas, que son una especie como de arrianos, ¿no? Que dicen que Jesús es el Mesías, son un grupo judío-cristiano, reconocen a Jesús como Mesías de Dios, pero solo como hombre, sin naturaleza divina, ¿no? O están los anomeos, que dicen que el Hijo no tiene nada que ver al Padre, ¿no? Es desigual completamente. O los homoiousianos, que hablan de una cierta similitud con el Padre, pero no idéntica. Por lo tanto, siguen cayendo en arrianismo, ¿no? Y estos homoianos, que al mismo tiempo también hablan de una semejanza con el Padre, ¿no? Dicen, misma sustancia, pero al final es solamente semejante. Entonces, pues terminan siendo pues visiones equivocadas, para que nos demos cuenta de toda esa diversidad de opiniones que empezaron a nacer a partir de una visión equivocada de Arrio. Y efectivamente estaban los defensores de la doctrina de Nicea, que eran los homoousianos, ¿no? Que afirmaban que el Hijo era de la misma sustancia del Padre. Eh, Podría parecer que el concilio pues pone un final feliz, pero al final no tanto, ¿no? Porque poco a poco pues estos partidarios de Arrio empiezan a infiltrarse en cargos importantes. Es allí cuando se expulsa a Atanasio varias veces, y de alguna manera Constantino readmite a Arrio en el 335, un poco antes de morir. Algunos señalan que Constantino en sus últimos momentos hizo arriano. Yo no he encontrado los datos exactos sobre eso, pero nada más lo menciono.
es posible, ¿no? Em, pero bueno, luego vendrán otros sínodos como Constantinopla, que ya lo hemos mencionado en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451, que poco a poco van clarificando más esto, pero siempre también en una dialéctica muy interesante, ¿no? Surgen herejías y hay una respuesta de la iglesia como intentando responder y intentando salir al paso. Es decir, sí le meten dificultad, pero también estas cosas ayudan a que el dogma o esa doctrina de lo que se cree, pues vaya afianzándose y consolidándose, comprendiéndose cada vez más. En nuestro tiempo están los testigos de Jehová que pues comparten cosas con los arrianos, ¿no? Por ejemplo, esa negación de la divinidad de Cristo. Ellos dicen que es el arcángel Miguel, no sé qué rollos, un poco glorificado. Obviamente rechazan la Trinidad y hay una especie de subordinacionismo de parte de Jesús, ¿no? Entonces, como que un ser de una categoría inferior, nada que ver, pues nos recuerda mucho a la visión de Ar. Entonces, nada más quise como mencionar esto. Y bueno, con eso eh, yo terminaría un poco la presentación que tenía pensada. Espero que haya ayudado de algo. Muchísimas gracias, padre Mario. Creo que su presentación fue bastante, no solamente enriquecedora, sino aclaradora y sobre todo motivadora. Les voy a pedir que a los participantes que pueden ir formulando sus preguntas en el chat y si no, también, por supuesto, lo pueden ir haciendo levantando la mano. Si gusta, padre, dejar de compartir para que Sí. podamos ir viendo las manos levantadas, ¿sí? Eh, eh, si viene ahí alguna pregunta, mientras se van animando, padre, créeme que ya aquí me hizo retomar algunos textos, documentos, la Biblia. Yo me quedaría aquí en algunas de sus aportaciones al sentido de herejía, ¿no? Me hizo recordar que esta palabra herejía también tiene este significado de airesis de diversidad de opiniones, ¿no? Y San Pablo también ya lo menciona en la primera carta a los Corintios. También me hizo recordar y ponernos a todos a leer o a releer, por supuesto, a los diálogos de Platón, releer también, por ejemplo, las Eneadas, que no solamente influenciaron en estos protagonistas, sino también en los padres de la iglesia, ¿no? Y pensemos en el pensamiento, por ejemplo, de Plotino, con Agustín, ¿no? También me hizo, por ejemplo, padre, pensar en el término esencia. ¿Qué es la esencia? ¿Dónde está la esencia? La relación entre esencia y realidad, que me hizo ahí retomar mi libro, ¿no? Sobre la esencia de Javier Zubiri, que ahí quien le interese, pues puede darse ese clavado. También, padre, yo retomaría y agradecerle el evitar, así como hay concordismos en la Biblia, pretender luego que estos conceptos filosóficos, existe un concordismo entre lo filosófico y lo teológico, ¿no? Bien nos ha dicho usted que es una herramienta. Finalmente, yo me quedo con lo que ha dicho en su presentación, no reducir la revelación a un sistema filosófico, ¿no? Creo que a veces en la teología eso puede ser un talón de Aquiles de decir, he encontrado el mejor sistema, ¿no? Y si no lo podemos reducir a uno, también saber que hay diversos sistemas filosóficos y que son herramientas, se pueden seguir creando esos sistemas filosóficos. Bien, pues si vamos por el orden que van levantando las manos, los demás pueden ir también poniendo sus preguntas. Vamos a dedicar unos 20 minutos a sus preguntas y empezamos con Arturo. Adelante, Arturo. Tu pregunta al padre. Buenas noches. Me quedó la duda porque vimos la explicación de cómo llegaron a la conclusión los arrianos a esta idea filosófica que ellos tenían acerca de Jesús, ¿no? Pero creo que yo me quedé un poco con la duda de cómo es que el otro grupo llegó a la conclusión que actualmente es dogma en nuestra fe.
Adelante, padre, si quisiera comentar algo. Gracias, Arturo. A ver, hay que partir un poco de la génesis de la génesis de la problemática, ¿no? Efectivamente, eh, cuando empieza a escucharse un poco esta provocación de Arrio, que más o menos lo contextualizamos en el año 318, causa revuelo en muchos de ellos, ¿no? E incluido el patriarca, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que este hombre está atacando lo más sagrado de los cristianos, que es la divinidad de Jesús, ¿no? Desde los primeros tiempos de del cristianismo, es decir, una vez que Jesús muere y resucita, en la conciencia del pueblo o en la conciencia de los apóstoles y en la conciencia, incluso lo vemos en el Evangelio, la confesión de Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? Es esa conciencia de que efectivamente Jesús es Dios, ¿no? Y eso es como lo más sagrado que tenía la iglesia, y es ese profesar continuamente, porque los primeros cristianos pues daban su vida por la defensa de esa verdad. Entonces, pues no se trata solamente como de una idea bonita, ¿no? Nadie muere por una idea. Es esa conciencia de que efectivamente estamos tocando el núcleo más sagrado, que es la divinidad del Hijo de Dios. Y efectivamente, cuando Arrio empieza a divulgar todas estas enseñanzas, se dan cuenta de la gravedad de lo que eso implica y de la amenaza tan fuerte que está causando y digamos, de alguna manera, pues de todo ese relajo que incluso está creando en la gente con poca formación, como son esos creyentes. Luego, no olvidemos otra cosa, que es todo el tema de las alianzas políticas y todo el tema de la influencia política. Tristemente, muchos obispos no les interesaba tanto la verdad, sino como afianzar una posición política en el imperio también. Entonces eran una especie como de alianzas que favorecían más o menos una postura. Entonces, justamente en este ambiente se inserta pues esta defensa fuerte de lo que la iglesia desde el inicio ha conocido como la verdad, que es que Jesucristo era el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, por eso, del Hijo de Dios, perdón. Entonces, hay como esta respuesta muy fuerte, ¿no? Y es necesario este concilio, pues para incluso todos juntos decir, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos y profesamos de verdad? Ojo, porque hasta entonces cada iglesia tenía como la formulación de su propio símbolo, cada iglesia local se tomó de Cesarea como el punto de partida, que fue lo que les dije, pero en el fondo todos coincidían en lo mismo, ¿no? Estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces fue constatar en este concilio que era la fe de toda la iglesia, vivida y profesada desde el inicio de los tiempos. Entonces, no se trata tanto de saber quién tenía o no la razón, en el fondo sí, ¿no? Pero no como idea, sino como vivencia también y de comprensión de la misma iglesia. Entonces, por eso se profesa este símbolo y simplemente lo que se hace es reconocer que ha sido la fe de la iglesia desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y van a estar este grupo de herejes, pero eso no cambia nada, ¿no? Se denuncia que no está bien y se sigue buscando promover lo correcto. Digo, no sé si respondí. Muy bien, Sí, padre. muchísimas gracias. Gracias, padre. Vamos con la pregunta de Alberto. Adelante, Alberto. Buenas, bueno, primero que nada, muchas gracias por toda la exposición. De verdad muy interesante, iluminador para las materias que estamos justamente terminando de cursar. Entre esas estábamos viendo historia de la Iglesia Antigua y teología antigua, ¿no? Teología uno. Mi pregunta es, tocó el tema del querigma en un momento, ¿no?
el querigma recibido, pero que va un poco más allá. Eh, Hay un punto en el que tengo esta duda y quisiera realizarla. Si fue beneficioso a la par profundizar, si justamente en ese profundizar e ir más allá, no se empieza a dividir y empiezan a haber posturas, ¿no? No, es que yo pienso esto y yo creo aquello. Y de alguna manera, si bien nos enriquece profundizar, esa etapa también no fue el inicio de una separación y por ende de una cierta, podríamos decir, división a nivel interno de la iglesia, no propiamente como un cisma, pero como que ya empezara, yo tengo este criterio por encima del tuyo, ¿no? No sé si me hago entender. ¿Es visto de esa manera? ¿Es positivo totalmente o hay puntos en contra en esa profundización? A ver, yo creo, y allí si al final el profesor Jacobo quiere añadir algo más, es bienvenido. A ver, yo creo que toda profundización del misterio revelado es en sí algo muy bueno, ¿no? Porque pues te ayuda a entenderlo, comprenderlo y, como dijimos, traducirlo en las categorías. A ver, Jesús se encarna en un momento concreto de la historia, en una cultura concreta, pero quizás muchas de esas categorías o muchos de esos términos hoy en día no se entienden tanto, ¿no? Entonces es necesario hacer ese ejercicio de traducir ese mensaje también a la hora, ¿no? Sin perder y sin de alguna forma diluirlo. Eso es sumamente importante. Por otro lado, responde a esa necesidad del hombre de comprender. Entonces, cuando el hombre se hace estas preguntas, en el fondo está ejerciendo su ser filosófico, que es un ser racional, que es un buscar un pensamiento crítico de las cosas. Y eso es inevitable, ¿no? Queramos o no, va a pasar por nuestro ser racional. Ciertamente, la filosofía, y lo dijimos también, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento que, como cualquier instrumento, puede utilizarse en modo adecuado o en modo que también pueda conducir al error, a la falsedad, a la confrontación. Y creo que hay que estar atentos a qué tipo de herramientas se utilizan, ¿no? No, es verdad que no todos los sistemas filosóficos, pues quizás están al mismo nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también aprender a apoyarse de lo que sabemos que puede ayudar o favorecer más, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, siempre se ha reconocido pues el valor de la filosofía de Santo Tomás, pero no es la única, ¿no? Y al mismo tiempo la filosofía de Santo Tomás se apoya mucho en Aristóteles y en Platón, es casi como una síntesis, pero no se reduce a estas. En el siglo XX ha habido propuestas muy interesantes, ¿no? De, pues, personalismo y otras corrientes que han surgido muy fuerte. Y es interesante porque quizás cada corriente filosófica puede meter en evidencia ciertos aspectos que favorecen a la comprensión de ese mensaje revelado, ¿no? Entonces, simplemente estar muy atentos a cuáles son las herramientas que utilizamos, pero en sí mismo yo veo como incluso fíjate, la confrontación, el pensar diferentes, pues no nos tiene que asustar. Puede ser algo muy bueno y lo vemos aquí, ¿no? Confrontarse con la herejía, intentar entender qué es lo que están proponiendo los adversarios, si podemos llamarlos así, pues también nos ayuda a comprender mejor lo que nosotros mismos profesamos. Entonces, no tenemos que tener miedo al diálogo. El diálogo siempre, pues, enriquece. No sé, profesor, si quiere añadir algo más o... Sí, padre, creo que lo ha dicho muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de favorecer la comprensión, exactamente, ¿no? No, no, yo también diría que estas preguntas no intentan decir yo estoy por encima de,
sino es la pregunta misma, ¿no? Que genera así una postura, pero una postura que puede ir dando de más, ¿no? La realidad, ¿qué va a dar la realidad? Lo que le preguntes, ¿no? Y la manera en la que le preguntes. Y tendremos nuevas maneras de preguntar hoy, nuevas herramientas, como bien usted lo ha dicho, padre, herramientas que se irán generando por el mismo hombre. Entonces, yo diría justamente que no es un tomar distancia para desde una superioridad, que claro, podría caer, por supuesto, eso está ahí latente, ¿no? Eso habrá que tomar en cuenta, por supuesto, que hay otros lugares de la enunciación, como lo ha dicho el padre en su presentación. No podemos casarnos con una única herramienta filosófica, hay diversidad de herramientas justamente con ese estilo de preguntar a la realidad. ¿Cuáles son los elementos que tenemos hoy de preguntar por la realidad? Y las preguntas serán distintas, serán nuevas y esa realidad será cada vez más, ¿no? Habrá un aumento de realidad, como también dirían otros filósofos. Yo creo que eso es algo de ir profundizando en la pregunta más que ir separando, ¿no? Yo creo que es el fundamento de lo humano, ¿no? Del preguntar qué es, ¿no? Muy bien, padre. Perdón, Vamos, ¿sí? puedo agregar, perdón, agregar una idea también, digo, a propósito de esto que están comentando. Eh, Creo que también es una forma de hacer teología. O sea, recuerden, y esto lo vemos en el caminar teológico, ¿no? Tenemos el dato revelado, ¿no? El dato revelado se nos ha dado, acuérdense, la revelación, esta autocomunicación de Dios, esta manera en la que Dios se pone en contacto con el ser humano por pura gratuidad. Ese dato revelado ha quedado en la sagrada tradición y ha quedado en la escritura. Y con esos dos canales de la única revelación que tenemos de Dios, y hacemos nuestro primer ejercicio de nuestro método teológico, ¿se acuerdan? El auditus fidei. Hemos escuchado precisamente lo que la revelación nos ha dicho. Y pasamos entonces al segundo momento, al intellectus fidei, que es este nivel de comprensión a partir de diferentes elementos, ¿no? Filosóficos, también podemos ocupar hoy en día, como decía el profesor Jacobo y el padre Mario, esos elementos también de otras áreas, ¿no? Entonces, creo que este ejercicio que hace también ICEA, y es muy importante recordar, es un ejercicio donde la interpretación eclesial toma una autorización y se suma un tercer elemento, ¿no? Que es el punto del magisterio de la iglesia. Entonces, la, la revelación está presente, está en una cultura. A veces las categorías de esa cultura no son suficientes o no fueron suficientes para que la revelación fuera expresada de una mejor manera. Y de ahí el intellectus fidei nos ayuda a poderla expresar de una mejor forma. Quizá también nos puede ayudar un poquito a hacer este ejercicio, ¿no? De los pasos del método para poder llegar a una mejor comprensión del dogma como tal, Alberto. Muchas gracias, maestro. Patricia, adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias. Este, yo quisiera saber la relación o la diferencia que existe entre generado y engendrado, también entre sustancia y esencia, y quisiera que nos diera una explicación con sus palabras, por favor, de anatema e hipóstasis, por favor. Ok. Em, Generado y engendrado, pues vienen a ser casi sinónimos aquí, ¿no? Entonces se está hablando de esa generación, pero justamente como vimos en la presentación, y que es una generación al interno de la Trinidad, de esas relaciones que existen en la Trinidad, precisamente para hablar de esa paternidad o esa filiación que se da entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entre esas personas al interno de la Trinidad. Entonces dijimos que se trataba de una generación intrínseca, ¿no? De la Trinidad. No, no tanto la generación como la entendemos nosotros según un antes y un después. En ese sentido, Jesús es hijo desde la eternidad, ¿no? Es coeterno al Padre,
pero siendo hijo, que es precisamente lo que le distingue al interno de la Trinidad. Sé que es difícil, pero es como el término precisamente que nos hace distinguir al Padre del Hijo, ¿no? Precisamente porque es generado. Evidentemente, esta persona, en la segunda persona de la Trinidad, se encarna en el tiempo, ¿no? Y pues es otra connotación, ¿no? Es esa persona que en un momento concreto de la historia se hace carne. Pero bueno, estamos hablando de esa generación del Hijo, ¿no? Desde siempre. Eso es lo que le distingue. La otra, usía y sustancia, usted me decía, ¿no? En este contexto, podríamos decir que son sinónimos, porque no hay una distinción tan clara, pero se habla como de esa identidad, ¿no? Lo que hace ser algo, algo. Eh, Perdón si sueno redundante, pero la esencia de esta silla en la que estoy sentado, pues es ser silla, ¿no? Y no puede ser mesa. Y es lo que la hace ser y lo que la hace tener una cierta, digamos, como naturaleza, ¿no? En este caso, estamos aplicándolo a Dios, entonces pues decimos que es de una esencia divina, su identidad es ser Dios. Y tanto el Padre como el Hijo tienen la misma esencia, ¿no? Entonces se trata de una substancia. Luego, efectivamente, esencia es un término mucho más griego, eh, que precisamente tiene toda esta connotación. En latín, pues va a venir esta substancia, lo que sostiene algo, ¿no? Substare es lo que está abajo y se va a aplicar sobre todo, se va a clarificar esta noción, sobre todo en el Concilio de Constantinopla, precisamente para hablar que hay una substancia con tres personas distintas, pero allí cambia ligeramente, se va más, ahora mismo no estoy seguro, pero creo que es el término hipóstasis, ¿no? En griego, que hace referencia más a eso que está abajo. Luego se puede hablar de naturaleza, que es esa esencia, pero entendido desde las operaciones, ¿no? Yo soy hombre, mi esencia es ser hombre, por lo tanto tengo una operacionabilidad o hago actos propios del hombre, pero eso se va a hablar en la naturaleza, sobre todo en Calcedonia, ¿no? Con esa naturaleza divina y esa naturaleza humana. Sé que son términos un poco difíciles a veces de entender, se estudian en filosofía. Aquí no nos hagamos tantas bolas como decimos aquí en México, en Nicea, tanto usía como sustancia vienen a ser un poco sinónimos y hablan de esa identidad, ¿no? Que en este caso pues es ese ser Dios. No sé si el profesor Arturo o Jacobo quieren señalar o añadir algo más aquí. No, adelante, yo de mi parte creo que es aclarar lo que ha compartido, padre, el mismo tema de los conceptos, obviamente, habría que responderse, como bien lo mencionó usted, desde una tradición y desde una escuela, y desde esa tradición y esa escuela que no fueron uniformes, ¿no? Tratar a veces de quitarnos esta idea de conceptos puros, ¿no? No hay conceptos Sí, puros. sí. Todo concepto tiene un contexto, como lo ha explicado también el padre Mario, y desde esos conceptos tratar de ir respondiendo a la pregunta, ¿no? La pregunta que se hizo Nicea en este caso. Eh, Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, porque ya estamos en tiempo. Obed, adelante. Hola, buenas noches. Eh, Bien, mi pregunta va más o menos relacionada en este sentido, de que a qué punto se puede permitir como una traducción más amigable si perdiera el concepto mismo de lo que nos pueda decir la palabra. Porque veía como esta traducción de la sustancia, pero que ha llegado a nuestro tiempo como naturaleza pero que en otras regiones
se sigue permaneciendo esta consustanciabilidad del Padre con el Hijo. No sé si me doy a entender. Sí, a ver, hay varias cosas aquí. Primero, obviamente, son términos que no pasan de moda, ¿no? O sea, han servido para explicar algo y precisamente por su fuerza y por su traducibilidad, si queremos decirlo de alguna manera, pues son de alguna forma perennes. Eso que dices tanto de que substancia no se entendía, ya no se entiende tanto ahora y se da más naturaleza, no es tanto así, ¿no? Creo que están, tanto substancia como naturaleza han servido a lo largo de los siglos para explicar el misterio de Dios de alguna manera, ¿no? Y es incorrecto, incluso lo que estoy diciendo, porque pues no es que al final terminemos descifrando ese misterio, son los intentos humanos que hace el hombre por intentar acercarse de alguna forma con un lenguaje lo más pulido y lo más apropiado posible, pues para intentar encontrar esas categorías que de alguna forma puedan acercarse a este misterio. Y es necesario, porque también Jesús no es que vino al mundo y nos dejó un manual de cómo entender el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Pues realmente sí, nos dijo mucho y nos dijo todo lo necesario para nuestra salvación, pero a veces, pues ese lenguaje de, no sé, yo y el Padre somos uno, eh, pues la iglesia ha tenido que buscar comprenderlo también con categorías. Y efectivamente está ese peligro de encasillar de alguna forma el misterio, ¿no? Y decir, bueno, pues es que ya con esto lo comprendo y ya con esto lo abarco, ¿no? Que fue el error, y lo mencionamos, de Arrio, intentar reducir el misterio de Dios a un sistema filosófico y encasillarlo allí, ya lo ha dicho también el profesor Jacobo, pero creo que pues ha sido muy sabio y al final nosotros vamos en hombros de gigantes, ¿no? El hecho de que nosotros vivamos en este tiempo, pues de alguna forma también nos enriquecemos de toda esa reflexión teológica y filosófica que el hombre ha ido haciendo a lo largo de los siglos. Y es mucho más fácil, pues también acceder a estas conclusiones a las que se han llegado. Imagínense vivir en el primer siglo, en los primeros siglos de la iglesia, pues es todavía mucho más complicado, ¿no? Precisamente porque faltan dar todos estos pasitos de comprensión. Entonces, pues también creo que tenemos que ser muy agradecidos que, que estamos en este momento histórico. Profesor Arturo, no sé si quiere mencionar algo, profesor Jacobo, sobre esto. No, no, adelante, seguimos, ¿no? Para ir ¿No? cerrando. Sí, Ujú. adelante, Mari Carmen, con su Buenas pregunta. noches. Ok. Gracias. Sí, es un entre pregunta y comentario. Bueno, un comentario y una pregunta. Al inicio de su presentación hablaba sobre esta, digamos, aporía del dogma, ¿verdad? Con Harnack. Y yo lo veía un poco a la inversa. De repente, aquí desde teología, vemos que pues la filosofía va, digamos, como decía su presentación con Harnack, va que parece que la iglesia ha helenizado la fe y que si eso era traición. Y yo más bien veo que desde la filosofía, cuando escuchamos la palabra dogmática, nos alarma porque de repente pensamos que es pues creencia, mera doxa, obviamente tiene que ver mucho en esto Platón. Entonces, se me hizo interesante de entrada esto que menciona, porque desde la teología parece que somos renuentes a la filosofía porque parece que es una traición al dogma cristiano, pero también desde la otra polaridad que sería la filosofía, parece que cuando hablamos de dogma, pues tendríamos que hablar de doxa, de creencia y de fe, cuando pues Arrio me parece en ese sentido una figura muy importante, al igual que los padres de la iglesia, obviamente no siendo un padre de la iglesia, concilia estas dos, ¿verdad? Digamos, sus preguntas, sus dudas lo hacen
A mi parecer, a mi juicio, en este momento lo entiendo así como filosófico, pero parece que trata de responder teológicamente. Entonces yo veo en él estos dos, bueno, no polaridades, sino que conjunciones entre la fe y la filosofía. Y pues el comentario, esa es, digamos, un poco la pregunta para ver qué opina de eso. Y el comentario es que pareciese que de repente vemos Arrio como algo negativo, de más o menos ya se estuvo diciendo ahorita en el curso de los comentarios, cuando que en realidad necesitamos Arrios para seguir pensando y tratar de brindar mejores respuestas teológicas, ¿no? Porque finalmente nos estamos formando en teología y asumir luego las cosas así como sin digerirlas, sin pensarlas, pues luego no hace tanto bien. Eso es. No sé si quiera comentarme. Bueno, eso sobre que necesitamos arrios, yo creo que nos lo podríamos ahorrar, pero bueno, efectivamente, precisamente porque surgen, pues la iglesia puede llegar a una comprensión mayor, pero no es que sea una necesidad que la iglesia los necesita, ¿no? Pero cuando suceden y la iglesia busca dar una respuesta, pues también se confronta de alguna forma, ¿no? Replantea, estudia, es como cuando estamos en algún momento de crisis en nuestra vida, pues igual tocamos fondo, pero al mismo tiempo ese tocar fondo nos ayuda a resurgir de alguna otra manera. Entonces yo lo veo más así, pero no es que sea necesaria la herejía. Y por otro lado, pues sí son, ¿no? En el sentido de que efectivamente han sido estas herejías las que han llevado a que el pensamiento cristiano se agudice de una forma muy fuerte y a buscar entender esto que creemos. Por otro lado, también veo que no hay que pensar la filosofía y la teología en modo esquizofrénico. Ahora me pongo mi traje de teólogo, ¿no? Y respondo desde este trajecito de teólogo. Y ahora soy filósofo y como si la teología no hablara al intelecto o si como el intelecto no buscara de alguna forma tocar ese mensaje revelado. Al final somos una unidad, y nuestra naturaleza misma pues, es ser pensantes y ser hombres que desean las cosas. Entonces, pues desde nuestra unicidad y nuestra forma de ser, pues acogemos ese mensaje revelado y de alguna manera, pues Dios también lo revela de acuerdo pues a nuestra inteligencia, según conceptos que podamos comprender. Él mismo se hace hombre y nos habla en categorías humanas. Entonces, no pensar como que ahora divido estas cosas, al final es una comprensión desde nuestra naturaleza, ¿no? Y ese ser racional pues va a buscar entender ese mensaje revelado. Muy bien, padre. Muchas gracias. Por aquí tenemos rápidamente en el chat, ¿no? Dice, es verdad que Nicea fue un concilio unicitario o modalista debido a la orientación de sus representantes. Luego dice María Elena, me parece interesante que después de 1600 años del concilio de Nicea, nadie ha podido aclarar el credo como lo hicieron Basilio y los dos Gregorios. Y también aquí Gabriel nos hace una aclaración sobre la distinción entre usía y hipóstasis, que quizá viene un poco a complementar lo que ya se ha dicho. Y bueno, agradecimiento, también veo varios agradecimientos, padre, por estos conceptos. Yo simplemente, por tratar de hacer una conclusión y también un agradecimiento, padre, quedarnos con esta invitación que usted nos hace, ¿no? Como lo comentábamos cuando charlábamos sobre la discusión de hoy, eh, a veces no es que existan malos teólogos, sino malos filósofos, ¿no? El presupuesto filosófico es fundamental en la formación teológica, ¿no? Tener eso clave. También, como lo ha dicho el padre Mario, hay maneras de preguntar a Dios. A Dios se le puede preguntar de muchas maneras, con categorías teológicas, métodos teológicos, como lo comentó el maestro Arturo, pero también métodos filosóficos, ¿no? Entonces, también esa distinción. Y como último comentario conclusivo que creo que nos llevamos ahí de tarea es
rescatar lo que el padre Mario ha dicho, ¿no? Estas categorías eh, filosóficas que hoy se han tratado de comprender, de abordar, de complementar, obviamente tampoco aplican únicamente a lo revelado. En filosofía sirven para otras cosas, ¿no? Que hoy también están carentes de pregunta o que son malentendidos, ¿no? Me vienen ahí conceptos como naturaleza, cuando hoy se niega una naturaleza, conceptos como esencia, existencia, no solamente en la persona divina, como qué es lo constitutivo, qué es lo operativo. Entonces, yo creo que todos esos matices no solamente nos van a ayudar a comprenderlos mejor en esta formación de teología, sino de lo que somos nosotros mismos. Y si comprendemos cada vez con mayor profundidad qué somos nosotros mismos, creo que podemos preguntar de una mejor manera y de esa manera llegar a conceptos más claros que nos ayuden sobre todo en teología a dar respuesta a esta fe. Muy bien, padre. No sé si quiera agregar algo más. Para concluir, le agradecemos a nombre de la Universidad Católica Lumen Gentium su presentación, su tiempo, su dedicación para estas preguntas. Si quiere concluir con algo, maestro Arturo, también, adelante. No, simplemente agradecer a Gabriela el comentario que hizo. Efectivamente, hipóstasis se refiere más a persona, ¿no? Si es ese subsistente personal, efectivamente se va a desarrollar más en el primer concilio de Constantinopla. Entonces, pues gracias también por esa precisación y Osía, pues efectivamente la esencia, ¿no? En este caso, la esencia divina. Y pues les agradezco su atención, su participación. Se ve que son un grupo muy activo. Espero no haberles aburrido demasiado y pues muchas gracias por la invitación, profesor Arturo, y muchas gracias, profesor Jacobo. Gracias, padre. También agradecer en este momento por su presencia. Nos da mucho gusto contar con cada uno de ustedes en estos encuentros teológicos, esos que tienen este carácter un poco más académico, estos encuentros que buscan profundizar lo que nosotros creemos, ¿no? En este ciclo que hemos denominado así, ¿no? Esta es nuestra fe. Padre Mario, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por esta exposición. Maestro Jacobo, muchas gracias también por llevar adelante este encuentro. Y nos vemos el próximo 9 de abril, un miércoles antes de iniciar la Semana Santa. Ahora haremos un abordaje desde la revelación, justo, ¿no? Todo lo que nos aporta la Sagrada Escritura para fundamentar y para poder llevar adelante este concilio ecuménico de Nicea. Entonces los esperamos el próximo 9 de abril a las 8:30 de la noche. Y recuerden también que tenemos los sábados los encuentros teológicos del ciclo de Cuaresma 2025, donde reflexionamos el mensaje del Santo Padre Francisco para esta Cuaresma y también hacemos un momento de oración unos por otros. Pues de antemano, muchísimas gracias y recuerden hacer vida el lema de nuestra universidad. Ignibus sueramur veri. Ardamos en el fuego de la verdad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Dios los Buenas bendiga. noches. Gracias, buenas Gracias, noches. Dios le profesor. pague. Gracias. 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 Gracias, buenas noches.